saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Ed Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este lunes 4 de marzo del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información porque el día de hoy hubo un encontronazo y por fin da la cara el señor Santiago Krill después de estar simplemente en intercampañas desaparecido, iniciar en la campaña de Xóchitl Gálvez allá en Fresnillo, que fue un fracaso. El señor se dignó a salir en este debate en el que pueden ver a los representantes de Movimiento Ciudadano y de igual forma por parte de Morena, quien fue el presidente Mario Delgado. Y se dieron con todo en temas muy cruciales, que es la seguridad y la salud. En su cara le dijeron al señor, fíjense ustedes, Santiago Krill, que es un representante del crimen organizado, porque hay que decirlo, el señor estuvo en el gabinete de Felipe Calderón en cuando todos vimos que se suscitó simplemente esta violencia que no tuvo manera de frenarse y que hasta el día de hoy está causando estragos, porque hay que hablar las cosas y las cosas como son, y yo cada vez que puedo lo voy a decir. En este gobierno no se ha, ahora sí que, reducido al porcentaje que todos quisiéramos, pero también tenemos que entender que es un tema muy delicado y tener también en mente que este porcentaje no se incrementó como en sexenios pasados, hablando de los dos. No ha subido estos índices, al contrario, han ido bajando. No como quisiéramos, pero han ido bajando. Y eso es lo que utiliza la oposición para seguir atacando. Quisieran que los índices de homicidios estuvieran todavía aún más elevados, pero no se les da. Los índices han estado bajando año con año, pero no lo quieren reconocer. Y de eso ya he hablado mucho al respecto. Pero en esta ocasión, arrepentido de dar la cara por Xóchitl Gálvez, el coordinador de campaña, Santiago Krill, porque empezó a hablar sobre la seguridad, empezó a hablar sobre la salud, que según es lo que quiere recuperar Xóchitl Gálvez, y de ahí se agarró Mario Delgado para darle una trapeada monumental. Escuchen ustedes. Hoy son los que, según diversas encuestas y sondeos, pues más le preocupan a la gente. Si les parece a ustedes bien, seguridad, economía y salud. Pero sobre todo les quiero hacer una primera pregunta. ¿Qué le ofrecen sus candidatas, su candidato al país en caso de ganar los comicios del 2 de junio? Y empezamos por orden de registro precisamente, Santiago. Empezamos la campaña en uno de los lugares de mayor criminalidad, que es Fresnillo, Zacatecas. En Fresnillo es un lugar donde ha padecido al crimen organizado. Varias organizaciones criminales han azotado auténticamente al estado de Zacatecas. Y la señal que quiso dar Xóchitl Gálvez fue esa, abordar desde el primer momento, desde el primer minuto, el problema de la seguridad y de la violencia. Por eso empezó ahí. Ahí estuvo con las madres de los hijos desaparecidos, con las familias que han tenido seres queridos masacrados, estuvo dialogando con ellos y así empieza la campaña. Es decir, enfocándonos en el problema más grave que vive el país. ¿Qué ofrece Xóchitl Gálvez? 3 valores fundamentales: el valor de la vida, el valor de la verdad y el valor de la libertad. Y esos 3 valores en conjunto para dar como resultado tener un México sin miedo a salir a la calle, sin miedo a ser asaltado, sin miedo a ser secuestrado, desaparecido o sufrido un ataque, una masacre. Eso es lo que está queriendo la gente y esa es la respuesta que estamos dándole nosotros. Declaraciones de la oposición, Mario Delgado, estrategia fallida en cuestión de seguridad, y ante esto, ¿qué ofrece la candidata Sheinbaum? ¿Qué planteó en el Zócalo nuestra candidata Claudia Sheinbaum el viernes, que por cierto se llenó el Zócalo capitalino, se llenó 20 de noviembre, 5 de mayo, Madero, se abarrotó de gente que vino de todo el país? Planteó cuál es la disyuntiva para México en el 2024, en esta elección. O sigue la transformación, sigue el gobierno del pueblo y para el pueblo, o regresa el pasado
de corrupción. La transformación representa ahora que más de 12 millones de adultos mayores tengan su pensión y que llegue a 6,000 pesos en este año. Que más de 12 millones de niñas, niños jóvenes tengan una beca. Que las personas con discapacidad sigan teniendo apoyo. Plantea ahora Claudia Sheinbaum que para las mujeres entre 60 y 64 años tengan también una pensión y todos los niños de primaria y secundaria tengan la beca para empezar que ella planteó aquí en la Ciudad de México. ¿Qué significa la transformación? Que sigamos creciendo por encima del 3%, que haya una recuperación salarial de más del doble, todo lo que se perdió en el periodo neoliberal, ahora se haya recuperado el salario, que tengamos 22 millones de empleos formales, eso es un récord para nuestra economía, que no haya devaluaciones, como lo hubo durante muchos años. Pero perdón, ahora está fortalecido el peso. Que el tema ahora, de la seguridad es uno de los más... De seguridad. Vamos a ver. Claudia Sheinbaum, ¿qué propone? La experiencia que ella tuvo en la Ciudad de México. Es indudable que al inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, lo que dejó el gobierno de Mancera, pues teníamos miedo otra vez en la ciudad. Y las cifras son contundentes. 60% de disminución en los delitos de alto impacto y 50% en homicidios. La cifra más baja desde que se mide este indicador. Tiene resultados, tiene experiencia Claudia Sheinbaum en seguridad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, continuar la ruta que ha planteado el presidente López Obrador, la Guardia Nacional, una policía de dimensión nacional, presencia en todo el país. ¿Cuál es la diferencia que propone Claudia Sheinbaum? Ver el tema de la impunidad, que no haya impunidad y que haya una mejor investigación. Perdón, estamos en este proceso de arranque ya formal de las campañas, hay muchas propuestas. Yo quiero preguntarle si antes habría la posibilidad de que los partidos políticos tuvieran una especie de pacto de civilidad para poder mantener cierto nivel hacia los ciudadanos en cuanto al comportamiento y las propuestas. ¿Quién me quiera contestar? Mira, adelante, adelante. Mira, no hay mejor pacto de civilidad que cumplir la ley, porque para nosotros, a diferencia de López Obrador, la ley sí es la ley. La Constitución sí es la Constitución, con eso tendríamos, con eso basta y sobra. Pero un presidente que en prácticamente 6 años no ha querido dialogar, la fuente de un acuerdo pues es empezar dialogando. No ha dialogado con la oposición. Por más que ha sido convocado, simplemente se ha negado. Por cierto, lo mismo aconteció con Claudia Sheinbaum. Ella jamás recibió a los presidentes de los partidos políticos a tener un diálogo en la ciudad. Y por otra parte, pues un presidente que no quiere dialogar sobre su estrategia criminal de abrazos y no balazos, porque ahí es donde está el gran tema del país. 180,000 muertos, son saldos auténticamente de guerra, 45,000 desaparecidos. Ahí es donde tiene que empezar un diálogo. ¿Se debe ver a la candidata Sheinbaum con la lupa del presidente López Obrador en este discurso de continuidad? Nada más déjame comentar, se le olvida a Santiago que ese saldo de guerra, esa guerra, la inició tu presidente Felipe Calderón, que por cierto tenía de secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante que está en la cárcel en los Estados Unidos por esa complicidad perversa y que inició esta guerra que tantas vidas le ha costado a nuestro país. Hay ahora una gran diferencia, Santiago. El tema de homicidios con Calderón subió 192%. López Obrador lo ha disminuido un 20%. Ahora, también dices civilidad. Claro que hay que tener una campaña civilizada, Enrique, es lo que la gente se merece. Pero aquí el representante del PRI, lo que tienen en las redes sociales es que invierten por lo menos $1 millón a la semana en bots, en robots, para tratar de meter tendencias de narcopresidente, narcocandidata, para generar conversación y noticias falsas, para tratar de ensuciar precisamente la campaña, porque no tienen propuesta para el país. Están siempre solamente criticando, pero no hay ninguna propuesta alternativa que sea atractiva para los mexicanos. Por eso, la preferencia que tiene nuestra candidata Claudia Sheinbaum en las encuestas, prácticamente 2-1 en cualquier encuesta que veas. Hoy amanecemos con una del Heraldo, 55% contra 26%. El viernes el Financiero daba una de 50% contra 33%. Es la que la gente está reconociendo en nuestra candidata. Pues mira, a ver, vamos a empezar por el juicio de García Luna. A ver, defiéndelo, Santiago. El que ha estado mencionado ahí por los testigos ha sido López Obrador por haber recibido dinero del narco. No por algo se le dice narcopresidente, en primer lugar. Santiago, en segundo lugar, no solamente... Lo demás son tus votos. No, lo demás es el juicio del Chapo, donde también el presidente ha sido mencionado, que recibió dinero del narcotráfico. ¿Tú crees que Felipe Calderón no estaba enterado de lo que hacía su secretario de Seguridad? Seguridad? Yo creo que no lo que hay que sabía. hacer es hablar hacia el futuro, no hacia el pasado. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos y las Así es. candidato y las candidatas? Pero a ver, es que son varias cosas. Hablaba de las encuestas. En el 2021, nadie, 2 semanas antes, sabía que íbamos a ganar la ciudad, que les íbamos a quitar el corazón de Morena. No ganaron la ciudad, Santiago, estás muy optimista hoy. 9 de 16 alcaldías, Mario. Si eso no es ganar, porque es ganar. Pero no solamente ganamos la ciudad, también... Velo en términos de población, no nos ganaron.
ni nos van a ganar ahora en el 24. Si ya les ¿Cuál es el ganamos, problema desde la visión de los candidatos? Para la candidata Xochitl, el problema más importante del país, ¿la seguridad? es la seguridad. Para la candidata Sheinbaum, Mario, Claro, la seguridad y seguir combatiendo la corrupción. de la forma en la que se ha hecho en esta última administración que corresponde al mismo partido. Claro, tienes que ir a las causas sociales, por eso está promoviendo más becas y está promoviendo también el fortalecimiento de la Guardia Nacional y las fiscalías, que no haya impunidad. ¿Cuál es el problema más grande en este momento, según la perspectiva de la campaña de Jorge Álvarez Maínez, Laura? La pacificación del país, la emergencia climática que vivimos, porque hay dos cosas muy importantes que en el futuro, justamente ya lo mencionaste, tenemos que ver al futuro y ustedes están anclados al pasado. Es precisamente que si no hay planeta, no hay futuro. Y si no hay pacificación en el país, no va a haber país. Y eso es lo que a las futuras generaciones les importa. La gente que nos está viendo lo sabe, lo está viviendo en sus territorios. Y perdón, pero el país lleva en guerra más de 15 años, le han fallado a México y nuestro trabajo es impedir que lo sigan haciendo. ¿Sus candidatos van a ir a los 3 debates? Sí. Sí, por supuesto. Claro que sí. Muy bien. En un minuto. De hecho, nosotros pedimos 10. Claro que hay que debatir. En un minuto, estrategia y para un primer acercamiento con la gente, para que realmente escuche la sustancia de las campañas. Bueno, Salud, a ver. Santiago, en materia de salud. Bueno, Y luego se toca este tema que ustedes escucharon sobre salud. Un tema que hay que decirlo, ¿eh? Estos señores dejaron el sistema de salud destruido. Desafortunadamente, porque no hablan de eso. Si fueran, la verdad, críticos, objetivos, dirían las cosas como son. Nos tocó una pandemia. Y una pandemia que le pegó a todo el mundo. Y a México le pegó teniendo un sistema de salud espantoso. Y obviamente se tuvo que ver la manera de reconstruir todo esto. Y de eso no hablan. pues en primer lugar, regresar el Seguro Popular mejorado. Porque entre el cambio del Seguro Popular al INSABI, que fue un fracaso, que lo tuvieron prácticamente que sacar a un lado, se quedaron sin cobertura de salud 50 millones de mexicanas y mexicanos. No hay ni siquiera para una correcta distribución de medicamentos. Entonces hay que rehacer un sistema universal de salud, hay que restablecer las cadenas de distribución para empezar y hacer las inversiones en la infraestructura física de hospitales, de clínicas. Tratar bien a los médicos, la manera como el presidente los ha tratado, los ha relegado, inclusive trajo hasta médicos cubanos. ¿Cómo es posible haber tratado a los médicos en la época de la pandemia, donde hubo más muertos prácticamente en el mundo? Fue en México con su personal médico. Laura. Esa es la manera que no se debe abordar la salud. Para ustedes, el Mario. Mira, Daniel, tú hablas de que importa el futuro, pero el representante de la candidata del PRI propone el regreso al pasado. El Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, y se robaban todo el dinero. Y lo que vimos en la pandemia fue un sistema de salud que estaba hecho pedazos y por eso hubo tanta mortalidad. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Primero, garantizar en la Constitución el derecho universal a la salud y gratuitos. Y se está haciendo un sistema único con el IMSS Bienestar. ¿Y qué propone Claudia Sheinbaum? Desde que naces, tú te afilias a este sistema universal para que tengas acceso desde la prevención hasta toda la atención. Y eso es algo importante. Tenemos que acabar con el tema de la diabetes. Hay que proponer un país más sano, con más ejercicio y combatir la obesidad, que eso trae enfermedades crónico-degenerativas para tener una república saludable como propone Claudia Sheinbaum. Nos queda pendiente el tema de la economía, pero Pues ahí está el primer debate en el que aparece el coordinador de campaña de Xochitl Gálvez, que simplemente, pues de veras es que no hay manera de defender, sobre todo el señor cuando estuvo en el sexenio de Calderón. ¿Qué va a decir? Si ahí tenían simplemente a un narco metido en el tema de seguridad. Háganme ustedes el gran favor. O sea que lo que digan estos señores en tema de seguridad no tiene credibilidad alguna. No tiene credibilidad. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.